Good afternoon, bienvenue, willkommen, dobre dan. Es una alegría estar todos aquí en presencia y en línea. Yo soy la hermana María Zimperman, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, y sirvo aquí en la UISG como coordinadora de sinodalidad. Es un gusto tenerlas todas aquí. Si se están conectando, les pedimos que se renombren indicando su idioma, ES por español, antes de su nombre. Entonces, EN, su nombre, porque luego tendremos una puesta en común en los grupos, así que es importante que sepamos en qué idioma hablan. Y aquí estamos para celebrar otra de nuestras sesiones de preparación para el sínodo. Empezaremos con una breve oración, rezaremos el Ad Sumus, la oración que se ha estado utilizando incluso en el Concilio Vaticano II, durante las diferentes sesiones del Concilio, y también durante la primera fase, la primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, empezamos así y puede que la utilicemos también para clausurar nuestro encuentro. Invocamos al Espíritu Santo, invocamos a Jesucristo. Sumus Sancte Spiritus, ad Sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis, ad Sumus Sancte Spiritus, ad Sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori, ad Sumus Sancte Spiritus, ad Sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis. teach us the way we must go and how we ought to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions.
te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amén. Estamos en vísperas de la segunda asamblea sinodal y si están en Roma sentirán la energía como fluye y es un momento estupendo y un momento propicio para ver cuál es el tema que nos ocupa hoy, porque ya habrán, me imagino que habrán ya trabajado, ¿no?, en el documento previo, lo que nos ayudó a esbozar el nuevo Instrumentum Laboris, porque estamos invitados a entender cómo invocar el Espíritu, el carisma, para que como bautizados y como personas de buena voluntad podemos ponernos al servicio de la Iglesia. Así que hoy fluye esta tercera sesión después de la sesión con Catherine Clifford, y la semana pasada con la hermana Miriam hablamos del discernimiento y con el don del cardenal Pido de Overeto y la hermana Carmen hablando de la asamblea eclesial de Amazonía. Hoy miraremos más profundamente, con más profundidad, ¿cuáles son los carismas con los que nos podemos implicar en esta labor? El Instrumentum Laboris es una herramienta muy válida, y en la parte 1 se habla de las relaciones, en la parte 2 de los caminos, en la parte 3 de los lugares. Y nos detendremos en los carismas y en los dones de la Iglesia. Y el Padre Paul, quien nos acompaña hoy, está aquí para guiarnos, para entender más la relación entre los carismas y los ministerios desde un punto de vista misionero también. ¿Cómo consideramos este punto de vista? Es una alegría que el Padre Paul nos acompañe. Él es jesuita de Burkina Faso. Él trabaja en el Pontificio Instituto Bíblico de la Pontificia Universidad Gregoriana, miembro de la Pontificia Comisión Bíblica, y es miembro también de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana. Es consultor de la Secretaría del Sínodo y miembro de la actual Comisión Teológica del Sínodo, donde nos hemos encontrado analizando la llamada del sínodo para responder a la pregunta: ¿qué podemos ofrecer juntos? Lo que la Iglesia nos está pidiendo a todos y a todas. Es una alegría que estés aquí con nosotros hoy. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Antes que nada, dar las gracias a la hermana María por la invitación
Y quisiera también dar las gracias a la hermana Nathalie Beccard, quien me informó de una tesis doctoral que se está realizando actualmente en la Iglesia Católica de París sobre la coesencialidad de los dones jerárquicos y carismáticos. El cardenal Ouellet acaba de publicar un libro muy importante. Esto significa que demuestra la importancia de nuestros carismas. Quisiera empezar por una introducción. La síntesis de la Asamblea Sinodal del año pasado señaló como preocupación la necesidad de mirar de cerca la relación entre carismas y ministerios desde un punto de vista teológico y pastoral. En concreto, la Asamblea expresó la necesidad de profundizar teológicamente las relaciones entre los carismas y los ministerios, el significado del vínculo de reciprocidad entre el obispo y la iglesia local, cuya misión es la tarea de discernir y coordinar los diferentes carismas y ministerios suscitados por el Espíritu. Una segunda parte de la inquietud nos invita a valorar, reconocer y animar los carismas y ministerios laicales, y más precisamente las mujeres en los roles y ministerios existentes para expresar mejor los carismas. Estas recomendaciones plantean en realidad la dificultad que encontramos a la hora de aclarar nuestra comprensión de los carismas, por un lado, y por el otro, de los vínculos entre carismas, ministerios y vocaciones. El dicasterio para la doctrina de la fe sintió la necesidad de aclarar la relación entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos a través de la Carta Juvenes et Ecclesia de 2016. Sin embargo, en lugar de partir de la diferencia jerarquía carismas a la que a menudo y desde hace mucho tiempo se han opuesto, el documento ofrece una síntesis útil. El actual sínodo nos permite partir del origen, es decir, del bautismo, que es fuente de todos los carismas, porque todo aquel que es bautizado es hijo o hija en el Hijo único de Dios y por tanto vive en el movimiento del Espíritu Santo. Mi intervención pretende repensar los carismas a partir de las Sagradas Escrituras, no como dones añadidos, sino como constitutivos de nuestro ser bautizados. Luego, quisiera hacer hincapié en el hecho de que en los ministerios se institucionalizan carismas encaminados a servir el bien de la comunidad. Es la comunidad, a través de quienes tienen el carisma reconocido para gobernarla, la que llama al ejercicio de estos ministerios. Algunos de esos ministerios serán sacramentalizados, por ejemplo, el matrimonio y el orden sagrado. Para ayudarnos a avanzar en este esfuerzo por resolver los problemas planteados por las comunidades comprometidas en la experiencia sinodal, miremos a las Escrituras. La expresión carisma o ministerio procede principalmente de los escritos paulinos y en menor medida de Pedro. La más emblemática de todas, me parece, es la primera carta a los Corintios, y voy a citar. Pablo escribe: hay diversidad de carismas, pero es el mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor. Diversidad de efectos. Estoy traduciendo literalmente desde el griego.
pero es el mismo Dios quien en todos obra todas las cosas. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Aquí pueden ver el original griego y mi traducción. Pablo enfrenta el problema de las divisiones en la comunidad de Corinto y basa su razonamiento en la unidad y diversidad de la familia trinitaria. Su unidad de acción se manifiesta en los carismas. En los carismas, es decir, los dones divinos que los fieles reciben del único Espíritu Santo. En los ministerios, es decir, la manifestación visible o encarnación de los carismas a través del servicio con referencia al único Señor Jesús, el Hijo encarnado. Los ministerios solo pueden producir efectos a través de la acción del único Dios Padre, quien opera todo en todos, por el bien de todos. La matriz de la unidad de la comunidad de los discípulos de Cristo, como vemos, es la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol no lo dice directamente, pero la elaboración de su discurso a los corintios muestra suficientemente que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la fuente de los carismas. Esto no está muy claro en muchos documentos, pero las tres personas de la Trinidad son diferentes, pero su acción es ordenada y unificada. Del mismo modo, el apóstol llama a los bautizados a vivir en unidad sus diferencias como los miembros del cuerpo humano. El apóstol comienza con la diversidad de carismas, diversidad obrada por el Espíritu Santo, para hacer que cada uno desempeñe el papel que el Espíritu Santo le asigna para la edificación de todo el cuerpo. En 1 Corintios 12, 7. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, el apóstol concluye su carta diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta fórmula conecta la operación de la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se presenta así como artífice de la unidad de los miembros de la Iglesia. Las peticiones que surgen del discernimiento de las iglesias locales y de la Asamblea de octubre de 2023 hasta el Instrumentum Laboris para la próxima Asamblea, invitando a fomentar la participación de todos los miembros del pueblo de Dios a través de reconocimiento y discernimiento de los carismas de todos los bautizados, encuentran su justificación no en el espíritu de los tiempos ni en la cultura democrática de nuestro tiempo, sino en la naturaleza misma de la Iglesia como comunidad de bautizados y en las enseñanzas de los apóstoles. Si este sínodo nos permite volver a estas enseñanzas, es precisamente porque, según las palabras de Cristo a sus discípulos, el Espíritu revela el contenido de lo que Cristo mismo enseñó y reaviva la memoria de lo que dijo. El Espíritu obra en la historia, en el corazón del mundo y por tanto de la Iglesia, para asegurar la continuidad de la misión de Cristo. Como nos recuerda Juan en el capítulo 16, versículo 13. La acción del Espíritu Santo es continuación de la del Hijo y del Padre. La voz del Concilio del Vaticano II. La cuestión de los carismas experimentó una primera reflexión magisterial, conciliar, muy impregnada de las Escrituras.
se sabe que las propuestas contenidas, por ejemplo, en Lumen Gentium, nos recuerda lo que acabo de decir, porque dice Pablo, vemos así, que la Lumen Gentium 12 retoma la enseñanza de San Pablo cuando la Constitución Conciliar afirma que el mismo Espíritu Santo no se limita a santificar el pueblo de Dios mediante los sacramentos y ministerios, a guiarlo y darle el ornamento de las virtudes, sino que también distribuye entre los fieles de todos los órdenes, distribuyendo sus dones a voluntad de cada uno. Las gracias especiales que lo hacen apto y disponible para asumir los diversos cargos y oficios útiles a la renovación y desarrollo de la Iglesia, según lo que se dice. Siempre es por el bien común que el don del Espíritu se manifiesta a cada uno. Así que todos los bautizados estamos dotados de los dones espirituales necesarios para los servicios necesarios para la renovación y edificación de la Iglesia. Observamos que los términos del concilio llevan las huellas de su tiempo, es decir, la Iglesia como sociedad jerárquica. Aunque la entienda como pueblo de Dios y misterio de comunión, y de ahí la oposición entre dones jerárquicos y dones carismáticos, como leemos en Lumen Gentium 4, y toda la teología del paralelismo entre institución y carisma por un lado, y por el otro, la idea de carismas distribuidos de forma extrínseca, es decir, que vienen desde fuera. Los diversos magisterios conciliares han intentado ir más allá de esta visión. Benedicto XVI, por ejemplo, quiso aclararlo cuando dijo: en la Iglesia las instituciones esenciales también son carismáticas. Y por otro lado, los carismas deben de alguna forma institucionalizarse para encontrar coherencia y continuidad. Así, las dos dimensiones que tienen su origen en el mismo Espíritu Santo para el mismo cuerpo de Cristo trabajan juntas para hacer presente el misterio y la obra salvífica de Cristo en el mundo. Lo que entendemos aquí por jerarquía es, por tanto, un carisma institucionalizado en los ministerios, luego marcado con el sello del sacramento del orden. Yves Congar dijo: los ministerios establecidos no son en modo alguno ajenos al orden de los carismas. En cuanto a los demás carismas, frutos del Espíritu Santo que respira donde sopla, donde quiere, no vienen de fuera. El Espíritu Santo las manifiesta desde el estado bautismal y según las necesidades de la comunidad. Y cuando el apóstol Pablo dice a los cristianos de Corinto que el Espíritu Santo distribuye los carismas como quiere, donde quiere, no es que se los dé a unos y se los niegue a otros. Él, como quiera, se refiere a la diferencia de carismas, porque cada integrante tiene su rol y ninguno es inútil. Todos los carismas sirven al bien del cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un ministerio que cumplir, es decir, un carisma que manifestar. En síntesis, los carismas se convierten en ministerios por voluntad de la Iglesia. Todo ministerio se basa en un carisma, pero no todo carisma se convierte en ministerio. Además, no todos los ministerios están sacramentalizados. Por ejemplo,
Lumen Gentium, en el número 29, afirma que a los diáconos se les imponen las manos no para el sacerdocio, sino para el ministerio. Entonces, los diáconos no son sacerdotes, son ministros. El ministerio diaconal no está sacramentalizado. Entonces, ¿cuáles son los interrogantes teológicos que tenemos que abordar partiendo de las Escrituras y reconsiderando la orientación del Concilio Vaticano II y su recepción en el magisterio posconciliar? La sinodalidad nos permite comprender mejor la articulación de los carismas como dotación bautismal de todos y todas en la Iglesia. El Espíritu Santo que anima a la Iglesia suscita los carismas que necesita para su vida y su misión. Los carismas, una vez reconocidos e institucionalizados oficialmente, se convierten en ministerios. Por tanto, cualquier carisma puede ser ministerializado según las necesidades de la comunidad. Y para ello el Papa Francisco enseña que, y cito, el Papa Francisco decía, nos enseña, y cito, es dentro de la comunidad donde florecen los dones, es decir, los carismas, con los que el Padre nos colma, y es dentro de la comunidad donde aprendemos a reconocerlos como un signo de nuestro amor por todos nuestros hijos e hijas. El paso del carisma al ministerio exige vocación, porque por una parte la persona debe sentirse llamada desde vocare, vocatio, vocata, y por otra la comunidad en conjunto o a través de sus líderes autentifica esta llamada. Resulta entonces evidente que la institucionalización de los carismas se produce mediante la identificación de las necesidades y el discernimiento. Nos queda camino por recorrer para que nuestras comunidades practiquen el arte de identificar sus necesidades a través del discernimiento y reconocer en ellas a quienes tienen los carismas capaces de atender aquellas necesidades. Entonces, si los ministerios de la Iglesia no se originan a partir de los carismas reconocidos de sus miembros establecidos, repito, si los ministerios de la Iglesia no se originan a partir de los carismas reconocidos de sus miembros establecidos, corremos el riesgo de tener ministros oficiales, porque cuando el Espíritu Santo llama a una persona a cumplir una tarea, es porque ya ha despertado en ella los dones necesarios para ese servicio o esta misión. Vocación y discernimiento van de la mano. Me acerco a la conclusión. Carismas, ministerios y sacramentos, o incluso carismas, ministerios y vocaciones, son trilogías que el actual sínodo nos pide reflexionar en profundidad para fomentar la comunión y la participación de todos los bautizados en la misión común de la Iglesia. Lo que he propuesto es un esquema para estimular la reflexión sobre la presencia y el papel del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Es Él quien mueve la Iglesia a través de sus miembros, que están dotados de diversos dones o carismas puestos al servicio o por poner al servicio de todos. El Espíritu no mueve una institución, sino a personas concretas, a los bautizados en la organicidad de la comunidad por los caminos que Él quiere. Quisiera hacer hincapié también en que los carismas no son injertados desde fuera en la vida de los individuos y de la comunidad. Están allí en todos y cada uno
en virtud del bautismo. Un carisma es una capacidad dada por Dios a cada miembro para que él o ella puedan actuar. El Espíritu Santo permite su manifestación según las necesidades de la comunidad, como lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles para la sucesión apostólica. Véase Hechos 1, 16, 26, la elección de Matías para la creación del ministerio diaconal. Y para la creación del ministerio diaconal, la comunidad discernió, rezó dentro de sí misma a quien tenían los dones para estos ministerios. Si la Iglesia lo quiere, pues lo puede. Repito, la comunidad discernió dentro de sí misma quienes tenían los dones para estos ministerios. Lo que esta experiencia sinodal implementa, creo, es precisamente la movilización de los carismas de todos los miembros de la Iglesia para no solo edificar el cuerpo, sino también encarnar el Evangelio en nuestro mundo. Cuando Yves Congar, un teólogo con una contribución ampliamente reconocida al Concilio Vaticano II, vuelve a la historia de la máxima quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, todo lo que concierne a todos debe ser tratado y aprobado por todos, observa que algunos teólogos han esbozado una aplicación de esta máxima, establecida como principio de derecho público a la Constitución misma de la Iglesia. Sin embargo, este intento fue completamente dominado y eliminado por la victoria definitiva de la doctrina romana de la monarquía papal. Fin de la cita. Una iglesia de los carismas podría evitar esta tentación para vivir como cuerpo, el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias. Lo que nos ha brindado hermano Paul ha sido realmente interesante, remontando a los dones de nuestra Iglesia, y una parte de nuestras conversaciones que forman parte del Instrumentum Laboris y de nuestros encuentros deberían realmente centrarse en la realidad del bautismo, que nos brinda unos dones gratuitos, porque los dones porque son libremente ofrecidos, y fluir en algo que luego se convierte en ministerio. En este momento estamos llamados una vez más a razonar sobre nuestra llamada, como tú dices, cómo discernir todo esto. A menudo los y las líderes de las congregaciones tienen que implicar a sus miembros de las comunidades con estos dones que tenemos. Aquí podemos razonar para entender cómo actuar como líderes en el liderazgo. Es importante que cada persona reconozca sus dones, los carismas que recibieron, para poder discernir luego la llamada que han recibido y las necesidades de su propia comunidad. Todo al servicio del reino de Dios, y esto es fundamental porque hay mucho en este aporte. Así que lo que me gustaría invitarles a hacer de forma sinodal es tomarnos algunos momentos de silencio, porque hemos escuchado un aporte realmente profundo y muy enriquecedor, y
Y pregúntense, ¿qué escuchaste que te conmovió, que te estimuló? ¿Qué se pregunta? ¿Cuál es el elemento, cuáles son los elementos más importantes que nos están, digamos, sacudiendo? And three, Y, en tercer lugar, ¿cuál es el elemento más importante a raíz de este aporte del padre Paul? ¿Qué es lo que les ha sacudido o que les haya dejado boca abiertas? Nos tomamos 3 minutos de silencio para que puedan reflexionar un poco. Y luego, una vez más, muchísimas gracias, Padre Paul. At one point, our brother Paul said that the apostle calls the baptized to El Padre Paul nos ha dicho en su aporte que los apóstoles llamaron a los bautizados a vivir sus diferencias en la unidad como miembros del mismo cuerpo. Y San Pablo partió de la diversidad de carismas y esta diversidad se considera como tal por el Espíritu Santo, de modo que cada uno pueda cumplir su rol
para la creación del reino de Dios. Hay ministerios que pueden producir efectos por la acción del único Dios que hace todo en todos. Esto nos lleva a analizar la sección del Instrumentum Laboris. No sé si lo tienen al alcance. Echen un vistazo a los párrafos del 13 al 18 que habla justamente de los hermanos y hermanas en Cristo, una reciprocidad renovada. Y dice, un punto de vista sinodal, subraya 3 elementos importantes a la participación, una de sus raíces en las implicaciones eclesiológicas del bautismo, como nos decía el padre Paul. B, somos una comunión de bautizados llamados no a enterrar nuestros talentos, sino a discernir y suscitar los dones que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno por el bien de la comunidad y del mundo. Y C, respetando y reconociendo las diversas vocaciones y dones de cada uno, los dones que el Espíritu Santo concede a los fieles se ordenan entre sí de manera complementaria y la colaboración de todos los bautizados debe practicarse como un acto de corresponsabilidad. Aquí Pablo nos ayuda cuando nos dice que nos guía en nuestra reflexión, porque Dios eligió a las mujeres como primeros testigos y heraldos de la resurrección. En virtud del bautismo gozan de plena igualdad, reciben la misma efusión de dones del Espíritu y están llamadas al servicio de la misión de Cristo. Y esto se puede decir de nuestros primeros hermanos. En el párrafo 15 leemos que las aportaciones de las conferencias episcopales reconocen que las mujeres pueden participar en muchos ámbitos de la vida de la Iglesia. Sin embargo, también señalan que esas posibilidades de participación a menudo permanecen no aprovechadas. Por ello, sugieren que la segunda sesión promueva la toma de conciencia y fomente el pleno uso y desarrollo de estas posibilidades dentro de las parroquias, diócesis y otras realidades eclesiales, inclusive los puestos de responsabilidad. También piden que se sigan explorando modalidades ministeriales y pastorales que expresen mejor los carismas y dones que el Espíritu derrama sobre las mujeres y sobre los hombres laicos en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo. Es importante recordar la base de las escrituras, ¿no? Presentes en el Instrumentum Laboris. Para asistir a la Iglesia, en el marco de esta petición, la gente a menudo no sabe cuáles son las oportunidades ya presentes en el seno de la Iglesia. Haría falta una mayor conciencia acerca de lo que ya es posible. Los que tienen dones están invitados, están llamados a ponerlos a disposición, ¿no? En el sínodo. Bueno, hay personas, claro, que recibieron dones, pero lo que pasa es que esto es verdad para todos. Aquí va un listado de los roles que pueden asumir las mujeres y los laicos, que pueden ser designados como administradores de una parroquia, misioneros, catequistas, ministros de la comunión, lectores, acólitos. Pueden presidir las oraciones litúrgicas, incluidos los servicios funerarios, ministros del bautismo, ser delegados para asistir a los matrimonios. Pueden ser ministros de la palabra o designados maestros, profesores de religión, maestros o profesores de disciplinas teológicas, decanos de facultades de teología
o rectores de universidades católicas y eclesiásticas. Estas son tan solo algunas de las áreas en las que hombres y mujeres pueden servir, pero pueden servir también como secretarios generales de una conferencia episcopal, pueden ser miembros del personal de las diversas comisiones de la conferencia, pueden ser expertos o consultores en asuntos internos de la Iglesia, como delegados en nombre de la Iglesia, pueden ser delegados por ejemplo, en los diálogos interreligiosos o en organizaciones, ante organizaciones u organismos para los que tienen experiencia específica. Pueden ser nombrados como cancilleres o notarios responsables de las finanzas de una diócesis o de un instituto religioso. Las mujeres y los hombres laicos también ya son, por ejemplo, jueces de un tribunal diocesano o de un tribunal de apelación. Pueden ser designados como consultores, administradores o funcionarios en las oficinas de la Curia Romana. Ya lo estamos viendo. Pueden ser postuladores en las causas de canonización y beatificación. Las mujeres y los hombres laicos y laicas pueden servir como miembros de los consejos pastorales diocesanos y parroquiales o como de los consejos particulares, ya sea para una provincia eclesiástica o para el territorio de una conferencia episcopal. Las mujeres pueden ser invitadas a participar en el sínodo de obispos, incluso con derecho de voto, como en el caso de la 16 Asamblea General Ordinaria. En algunas diócesis, en Francia, por ejemplo, en la diócesis de Troyes, el obispo ha designado junto al vicario general a una mujer como delegada general, activando así la colaboración con diversos grados de responsabilidad entre tres sujetos: obispo, vicario general, delegada general. Y se puede ensanchar la lista. Por ejemplo, son directores de una escuela católica, un hospital u otro centro de atención sanitaria. Tradicionalmente eran las religiosas, las administradoras y patrocinadoras de muchas de esas estructuras. Y las grandes responsabilidades que llevan desde hace mucho tiempo. Algunos obispos diocesanos contratan a mujeres para realizar el trabajo que tradicionalmente hacían los vicarios episcopales. Y de hecho encontramos a delegadas episcopales, por ejemplo, para Cáritas, la educación, la vida religiosa o asuntos canónicos, y participan en la curia diocesana. En fin, tan solo para decirles esto, de qué forma nosotros como Iglesia estamos discerniendo las necesidades a las que tenemos que responder en nuestro discernimiento de los carismas, de los ministerios, y qué significa esto de los ministerios institucionalizados. Así que muchísimas gracias, Paul, por lo que nos has brindado con tu aporte, para indicarnos también lo que ya está a disposición. Mary Manson, una canonista, también hace unos años publicó una lista de lo que es posible, Es que los recursos los tenemos, es que no sabemos de ellos, no los conocemos. No sabemos a lo mejor que una mujer puede servir como cancillera en una diócesis. Entonces, esta es la sabiduría del sínodo, Y el desafío es cómo podemos dar más a conocer todo esto, todas las posibilidades que se abren para las mujeres. Quisiera invitarles a un momento de silencio y luego nos juntaremos en los grupos lingüísticos durante unos 20 minutos para intentar contestar a esta pregunta, ¿Qué es el aspecto más importante? ¿A qué estamos llamadas? Entonces, unos 3 minutos para reflexionarlo de forma personal y luego para compartirlo en las mesas lingüísticas.
just a few directions. Tan solo algunas instrucciones, unas orientaciones. Les invitamos en sus grupos, en línea o aquí en presencia, les invitamos a nombrar a una persona que controle el tiempo, ¿vale? Cada persona tendrá 2 minutos para su aporte inicial. No tienen por qué utilizar todos los 2 minutos, evidentemente. Si quieren, pueden hablar menos. Pero lo importante es que todos los integrantes del grupo puedan tener la oportunidad de hablar y ser escuchadas. Para ver hacia dónde les lleva el espíritu. Nos tomaremos unos 20 minutos y al volver nos tomaremos un tiempo para un diálogo también con el padre Paul. No se vayan deprisa al final, porque al final tendremos también una bendición de las personas que van a participar en el sínodo y les pediremos otra cosa antes de esa bendición. Así que gracias a nuestro maravilloso equipo informático por su ayuda. Entonces recuerden, 2 minutos cada. We're delighted to welcome you back. Bienvenidas nuevamente. Quisiera invitarles ahora a intervenir aquí en persona o en el chat o por el Zoom, de todas formas, si quieren alzar la mano para compartir alguna pregunta, alguna reflexión de una forma breve para que más personas posibles puedan tener la oportunidad de hablar y de compartir cuáles son los frutos de su puesta en común en los grupos. Les damos un minutito para que piensen en alguna pregunta o aporte. Y pido a Thérèse o a Florence que nos ayuden a leer los aportes en francés para poder escuchar a cuantas más voces posibles. Nos tomamos un momento. What do you want? You want Élysée or you want... Oh, she's asking me to select. Élysée, you want to speak? Vous voulez parler? Élysée, vous avez le... Élysée, ¿quieres hablar? Veo tu mano alzada. Tan solo darle las gracias al hermano Paul por su conferencia. Y quisiera preguntar
Quisiera preguntar, ¿no?, acerca de los ministerios, que no todos los carismas tendrán un ministerio, ¿no? Si puede profundizar un poco en esa afirmación. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, decía que cada ministerio procede de un carisma, pero no todos los carismas se convertirán automáticamente en un ministerio, porque eso depende de las necesidades de la comunidad. Si el carisma se manifiesta, a veces es obvio, lo sé, pero la comunidad no siente la necesidad de llevar un ministerio, ¿no? Un ministerio institucionalizado. Podemos ver a laicos y sacerdotes que tienen el carisma de la presencia, por ejemplo, para estar al lado de los enfermos, por ejemplo, de los necesitados, estando en contacto, ¿no?, con ellos. Pero este puede ser un ministerio de la compasión, pero esto es tan solo una posibilidad, lo que significa que la comunidad reconoce que cuando haya una persona necesitada, que necesita ayuda, se puede hablar de un ministerio incluso institucionalizado. Pero yo quiero invitarles a reconocer el carisma, ¿no?, aquellas personas encargadas de una comunidad. Su tarea es la de institucionalizar también el carisma. Merci, Élysée. La persona que han visto, Élysée, es una de nuestras delegadas. Y gracias por plantear esta pregunta, porque estas son posibilidades también, ¿no? Las personas, antes que nada, tienen que reconocer una necesidad para convertir su carisma en un ministerio institucionalizado. Exactamente. Estupendo. ¿Más pregunta? Un comentario en francés. En nuestro grupo nos tocó mucho la fuerza, ¿no?, de lo que se ha dicho acerca del bautismo, que está a la base de nuestros carismas. Dios nos ha brindado los carismas para compartirlos. La explicación de los ministerios y los carismas fue muy buena, aunque nosotras también como religiosas tenemos un carisma, sin ser sacerdotes, y tenemos que expresar el carisma para que se pueda reconocer y para que se pueda poner al servicio de la Iglesia. Tenemos que dar lo que hemos recibido, tenemos que compartir lo que hemos recibido. ¿Cuál es la credibilidad de la vida religiosa y cuál es su lugar en los diferentes lugares donde estamos presentes? Otra pregunta. Quisiera preguntar si las actividades de las religiosas no son actividades como las actividades de los diáconos, por ejemplo. Estas eran las preguntas en francés.
La primera cuestión sobre la credibilidad no me quedó clara. No sé si la puede repetir. ¿Cuál es la credibilidad de nuestra vida religiosa en este contexto y su lugar en los diferentes lugares donde estamos presentes y en el marco de lo que hemos dicho antes? Voy a empezar por la segunda parte, por la segunda pregunta sobre el ministerio del diaconado. Bueno, yo creo que nuestra formación, la formación de los sacerdotes cristianos, muchas personas no saben que diácono no es igual a sacerdote, ¿no? Cuando decimos que es importante el diaconato femenino, no es para decir que ellas serán sacerdotes también. Muchas personas piensan que diácono y sacerdote son la misma cosa, pero no es así. No es el mismo orden. Si consideramos, por ejemplo, lo que hacen los diáconos, por lo que yo sé, los religiosos hacen las mismas cosas. La diferencia es que el carisma no se ha reconocido y no se ha institucionalizado como ministerio del diácono. Eso depende de la comunidad, es decir, la iglesia. Si la iglesia lo quiere, lo puede, como decimos. Y aquí la dificultad es la dimensión pastoral, porque nosotros tenemos que acompañar al pueblo de Dios y explicarles que que es cierto que la gente no lo entiende. Si ven a una mujer diácono, piensan automáticamente que esa mujer se va a convertir en un sacerdote o incluso un obispo. Y esto, se necesita mucha formación para nuestras comunidades y nuestros sacerdotes acerca del servicio del diaconado. En cuanto a la credibilidad, la hermana pregunta si puede hablar. ¿Podemos brindarle la posibilidad de hablar? Hermana Martín. Oui, en fait, j'ai recueilli les questions qui sortaient de notre groupe. La pregunta salió de nuestro grupo. De hecho, no es una pregunta. Era un comentario que afloró en nuestro grupo. Se trata de ser conscientes de lo que somos, de quiénes somos. Claro que hay diferencias dependiendo del lugar del que se hable, pero en muchos lugares, en nuestras congregaciones, están disminuyendo y en otros lugares, aun siendo pequeñas, son muy vitales. Y quisiera decir que el carisma nos viene de nuestro bautismo, lo que es muy positivo. La cuestión es reconocer los carismas. Y se habló de se hizo un ejemplo, ¿no?, de nuestra relación con nuestro obispo. Durante nuestras reuniones tan solo los sacerdotes hablan.
al final, nosotras, las hermanas, calladas, y hablan tan solo los sacerdotes. Y una hermana decía, yo recibí una formación, pero esto se da muchas veces. Nosotras tenemos un carisma, pero no lo podemos imponer, por así decirlo. No podemos brindar ese servicio. Si los sacerdotes no nos dan la posibilidad, no nos abren un espacio, nosotras no podemos imponernos. Y esto hace que que la gente no nos escuche. Sí. Yo creo que básicamente se trata de la formación. El tema es la formación. Para nuestros sacerdotes, en los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles querían encontrar un diácono, se reunía toda la comunidad, ¿verdad? Por ello, decía que lo que atañe a la comunidad debería discutirlo toda la comunidad. Esta es la forma para discernir lo que se necesita por el bien de la comunidad. El soldado romano se acercó a Jesús. El discípulo dijo, este es un buen hombre, haz algo por él. Y tenemos que recuperar esa dimensión de la iglesia como comunidad y no de la iglesia tan solo como jerarquía. Por eso he hablado de la iglesia como de una monarquía papal, ¿no? Tenemos que abandonar ese enfoque y brindar una buena formación a nuestros sacerdotes y nuestros líderes para que conozcan la teología, para que tengan una buena visión teológica, para entender que es la comunidad la que tiene que discernir las necesidades de las comunidades. Y en la regla de San Benito dice, incluso el más joven tiene que ser escuchado, porque el Espíritu nos habla a través de él también. Se puede escuchar al Espíritu Santo incluso a través de los más pequeños. Gracias. Es cierto, también en la tradición benedictina, ¿no? Se pone mucho el acento en la escucha, incluso de los más jóvenes y de la consulta de toda la comunidad. En el documento de trabajo también existe una conexión, ¿no?, entre la consulta y la deliberación. Y no se trata de decir, bueno, vamos a consultar a algunas personas, pero luego haremos lo que nos dé las ganas, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de consultar, de deliberar, de tomar decisiones. Tenemos una pregunta de una de nuestras mesas aquí, la hermana Patricia Murray, la secretaria ejecutiva de WISG, y le cedemos el uso de la palabra. Bueno, de alguna forma ya ha contestado el padre a mi pregunta, porque yo pensaba en la conexión, ¿no?, entre los bautizados como parte del pueblo de Dios y llamados a participar en el discernimiento. El desafío aquí es para aquellas personas que están en roles ostentan roles de liderazgo. ¿Qué se puede hacer para fomentar la máxima participación en el discernimiento, incluso en las parroquias, en las diócesis? Yo creo que es importante, ¿no?,
revisar realmente la lista de las instancias en las que hombres y mujeres pueden participar, porque hay muchas posibilidades. Pero ¿quién nos llama para servir en aquellas oportunidades, no? ¿Quién lleva adelante este discernimiento? ¿Quién empieza el discernimiento? A lo mejor en nuestra visión de la Iglesia como comunión, pues es allí donde como individuos tenemos que hacer escuchar la voz de todos y todas, incluso de los más jóvenes en nuestras comunidades. Todo un proceso para investigar algo, ¿no? Entonces, porque de esta forma realmente seremos todos reconocidos y reconocidas en el pueblo de Dios. Muchísimas gracias por eso, porque eso se refiere también a esta fase que estamos viviendo, ¿no? Del sínodo, del discernimiento que se espera de la vida religiosa. Y también estamos pidiendo a los miembros, a todos los miembros, de identificar, les estamos pidiendo que identifiquen sus dones, sus talentos, sus carismas. Y también para identificar las necesidades actuales. Así que muchísimas gracias, hermana Pat. Ahora, debido a que vamos un poco ajustados de tiempo, les pedimos que escriban sus comentarios y preguntas en el chat, porque ahora quiero invitarles a todos en línea y aquí en persona a rezar y brindar sus bendiciones a todas aquellas personas que estarán en el sínodo que va a empezar el domingo, el lunes, de hecho. Y entonces, nosotros queremos luego imprimir estas bendiciones y brindárselas a los delegados y delegadas que participarán en el sínodo. Aquí tenemos a nuestros miembros del equipo de redacción que nos ayudarán, pero también las personas en línea escriban sus bendiciones en el chat. Algunas de ustedes podrán estar, de las delegadas quiero decir, estarán también aquí, así que les pedimos que por favor alcen la mano en el Zoom, por favor utilicen la manita digital y nos tomamos unos 2 o 3 minutos en silencio para que puedan escribir en el chat, o las personas que están aquí en persona, si pueden escribir en un papelito alguna bendición que quieran compartir, su oración por las personas que estarán en el sínodo. Gracias. Gracias por tomarse este tiempo y por favor escriban sus bendiciones en el chat de Zoom, ustedes que están conectados.
The blessings are beautiful. Estas bendiciones son estupendas y les damos las gracias por escribirlas. También nosotros aquí en la sala estamos leyendo sus oraciones y bendiciones por el Zoom y les pedimos sus oraciones sin cesar, como diría la Biblia, incesantes. Y aquí está un nuevo miembro de la comunidad de WISG, la segunda secretaria ejecutiva de WISG, y ella leerá los nombres de las delegadas al sínodo, y ellas se acercarán aquí a nuestra mesa, las que están aquí evidentemente, y también las que están conectadas, por favor, utilicen alguna función, alguna reacción para que podamos verlas. Y quisiera invitar a las delegadas al sínodo de la WISG, la hermana Patricia Murray, si quieres acercarte, por favor, la hermana Mary Barron, la hermana Elizabeth Davis, quien está en línea, la hermana María Nimalini y la hermana Elise Iserimana, también en línea. Póngase aquí. También quiero invitar a otros que sirven en el sínodo a ponerse de pie o poner una imagen de la manita en el Zoom. Porque queremos verlas para darles nuestras bendiciones. Vamos a cantar el Sumus Sancte Spiritus. Les invitamos a levantar la mano en un gesto de bendición a nuestros delegados y delegadas. Sumus Sancte Spiritus, Sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis, Sumus Sancte Spiritus, Sumus Sancte Spiritus, veni ad nos ad esto nobis, veni ad nos ad esto nobis. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome, vieni a noi, assistici, scegli
the way we must go, and how we ought to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and what is Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amén. Gracias por estar con nosotras en una sesión o en las tres. Damos las gracias de forma especial al hermano Paul por estar con nosotros y por vivir su carisma y su vocación de teólogo entre los jesuitas y en la Universidad Gregoriana. Gracias a todos y todas ustedes por vivir su llamada bautismal. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, hablen del sínodo donde quiera que vayan, porque es muy importante. También léanse el Instrumentum Laboris. Vean también las ruedas de prensa que habrá durante el sínodo. Habrá también otras actividades, los servicios penitenciales, los servicios ecuménicos, y habrá muchas secciones y sesiones en línea. Y así que participen de cualquier forma que puedan. Y hablen de esto, imagínense el sínodo e invoquen al Espíritu que está activo en todos los lugares, en nosotros y en los demás y en todo el mundo que nos llama. Así que, por favor, las tres sesiones seguirán a disposición de todos ustedes y habrá también encuentros post-sinodales. Ya tenemos previsto algo para el 19 de noviembre sobre la espiritualidad del sínodo, con 2 ponentes excelentes y mucho más. Habrá muchos para los equipos de liderazgo congregacionales. Así que gracias, muchísimas gracias a todos y a todas. Y gracias al Padre Paul, a todas ustedes. Que tengan un buen día, una buena
unas buenas tardes y unas buenas noches. Muchísimas gracias. Y para los que están aquí, hay un pequeño refresco fuera. Gracias.